¿De qué mundo vienen estas personas? Éramos tan lejos de su mundo que parecía que venías de otras galaxias, de sitios que ellos no podían entrar en su imaginación que existieran, ni cómo vestíamos, ni cómo llevábamos para comer, ni cómo hablábamos, ni cómo... Éramos otra cosa, tampoco éramos los titiriteros que van por los pueblos. Había otra relación, era otra cosa. Era como si algo de pronto que no se puede creer llegara a ellos y dijera, pues sí, creerlo, que estamos aquí, venimos a ayudaros. Desgraciadamente fue tan poco tiempo que no sirvió de mucho. Las misiones pedagógicas fueron creadas por la Segunda República para llevar cultura, entretenimiento y progreso al mundo rural. Era una escuela ambulante que iba de pueblo en pueblo. Algo tan aparentemente sencillo como llevar cultura a los pueblos se convirtió en una de las acciones más luminosas y emblemáticas del primer gobierno republicano. En los años 30, el 75% de la población española vive en el campo y más del 35% es analfabeta. La educación en el mundo rural está abandonada por unas clases dirigentes que viven en la ciudad. Los maestros están mal pagados y desmotivados. Cuando en 1931 triunfa la República, se pone como objetivo superar este atraso, igualar las oportunidades del campo y la ciudad y hacer saber a los campesinos que ellos también son ciudadanos de la República. La miseria que había en los pueblos era tan horrorosa que entonces se decía, cuando seas padre, comerás un huevo, porque entonces los huevos se partían para dos en las familias modestas. Trabajar mucho para vivir, para poder comer pan y alguna patata. ¿No te creas? Entonces oías hablar de la miseria que había en el campo en España, pero yo no la había visto. Y entonces con las misiones tú veías a aquella gente que verdaderamente era la miseria. Aunque sean analfabetos, los habitantes de la ciudad tienen la posibilidad de recibir una visión más amplia del mundo a través de la radio, los periódicos, los anuncios, el cine o los escaparates. Esta educación indirecta es lo que el pedagogo Manuel Bartolomé Cosío llama la cultura difusa. En este sentido, la distancia que separa el campo y la ciudad es inmensa. Mientras unos disfrutan de los avances del siglo XX, otros viven una existencia casi medieval. El gobierno republicano quiere tender puentes entre estos dos mundos. Para esto se crean las misiones pedagógicas, para que el campo, a través del cine, la música, el teatro o los libros, sea partícipe de esa cultura difusa que disfruta la ciudad. Y sobre todo hacer ver una cosa, que la cultura española no es la educación cristiana española, sino que es la cultura española. Es una educación civilizada en vez de una educación religiosa. Esas son las misiones pedagógicas. Acercar al pueblo al tesoro de sabiduría nacional,
no precisamente que hagan novenas y que recen y que hagan tal. Es otra cosa. Es una educación ciudadana, una educación cívica. Las misiones pedagógicas responden muy bien al espíritu educativo de la institución libre de enseñanza y representan casi como la culminación de ese espíritu de la institución libre de enseñanza y además en la Segunda República. Francisco Giler de los Ríos y otros profesores universitarios fundaron a finales del siglo XIX la Institución Libre de Enseñanza, también conocida como la ILE. Su intención era modernizar España, reformando y mejorando la educación en todos sus niveles. Pero no hay que olvidar el movimiento, el interés por la educación de los grupos anarquistas. No hay que olvidar el interés por la educación también del Partido Socialista, a través de las casas del pueblo, o de la Escuela Nueva, por ejemplo, que funda Núñez de Arenas. No hay que olvidar las universidades populares, unas que tenemos controladas y otras que desconocemos, pero hubo unas cuantas. Durante el reinado de Alfonso XIII, Manuel Bartolomé Cosío, discípulo de Giner de los Ríos, intenta varias veces que el Estado realice misiones pedagógicas para apoyar a los maestros rurales. Cosío, que había sido profesor de la ILE y director del Museo Pedagógico, es uno de los intelectuales más respetados de su época. Aún así, no logrará crear las misiones hasta la llegada de la Segunda República. Estábamos dando clase de numismática y entró el portero del museo y dijo: se acaba de proclamar la República. Y salimos todos corriendo del museo y nos fuimos a la Gran Vía. Y por la Gran Vía ya bajaba una riada de gente en coches, andando, todo el mundo cantando la Marsellesa, porque nadie sabía el himno de Riego. El himno de Riego, la musiquilla, la conocíamos todo con letras que no eran las del himno. Si los curas y frailes supieran, etc. Y a nuestros acentos se los venchan, mire, y a nosotros, mire, los hijos del ti. Eso, la Marsellesa, eso lo cantamos en la radio, Poca pena y no sabiendo. Y bajaban con banderas y cantando y en coches y los tranvías con gente por fuera en los techos. Bueno, una cosa como jamás se podrá volver a repetir. El estallido popular de la proclamación de la República no se volverá a dar en la vida. En aquellos momentos el país era fundamentalmente rural y había que llevar la cultura a las aldeas. Como fuera, había que llegar a las aldeas, había que llegar con la escuela, había que alfabetizar a ese mundo rural para, digamos, alcanzar por lo menos ese estado de modernidad en el que vivían otros países europeos. Entonces la República hace un conjunto de cosas y la República lo primero que hace es reunirnos a los maestros y decir: a vosotros queréis aprender este nuevo estilo, queréis aprender, pues haced estos cursillos conmigo y aprenderéis. Frente a unas clases estáticas, memorísticas, basadas bastante en el orden, en la quietud, en el acartonamiento, en el miedo, pues irrumpió una pedagogía activa, democrática, participativa, que tenía el entorno como un instrumento fundamental en la enseñanza. Vamos, hubo un clima enorme en la época de la República. Y llegamos, me acuerdo muy bien, íbamos por una zona rocosa y había un arroyo abajo.
y unos chicos y chicas, y una alegría y unas risas. Nos quedamos sorprendidos. Fuimos. Eran chicos y chicas del pueblo bañándose en el río, en aquellos años, juntos, y todo era un maestro que había transformado el pueblo y tenía otro aire, otro espíritu, otra alegría, otra cosa, ¿no? Un maestro, perdido allí entre unas breñas que no tenía comunicación, ¿no? Porque hasta entonces las escuelas habían estado abandonadas de interés y la República fue una de las preocupaciones que tuvo y de resolverlos. Durante la República se construyeron una gran cantidad de escuelas en toda España. Hacia el año 30 se cuenta con unas 27.000 o 28.000 escuelas y hacen falta otras tantas, es decir, que falta el 50% de escuelas. Y sobre eso hay que añadir que en la España rural los chicos trabajan, es la familia con muchos hijos porque se necesita mano de obra para el tipo de trabajo de ganadero y agrícola, y entonces esos niños o esas niñas van a la escuela algunos meses del año y algunos ni siquiera van a ir porque en cuanto pueden los padres, hasta con 5 años o con 4, ya los mandan al campo, les sirven para ir a llevarle la comida o para ir a cuidar de las vacas. Pero a su vez, si divides por sexos, verás que el absentismo es mucho más grande en las chicas. Porque se entendía en el medio rural que las chicas no necesitaban la instrucción para la vida, porque había otro tipo de valores. Entonces sí que se nota en esta época, a través de los documentos, de la inspección, etcétera, cómo se hace hincapié en que la asistencia y la participación sea real para todos. Yo era hermana de 4 chicas. Somos 4 chicas y mi padre, el pobre, tenía que trabajar mucho para mantenernos y nos hacía ir a servir. Se quedaba una para ayudarle a él con mi madre y las otras por ganar la vida. Yo a los 9 años ya estaba sirviendo. A los 9 años, que ahora aún no hace más que jugar. Y Misiones lo que se proponía era, lo que había empezado el Museo Pedagógico, apoyar la labor de un maestro por lo que significa en un pueblo desconectado, no en Madrid y en Valladolid. Eso era lo que se proponía. Manuel Bartolomé Cosío es el presidente de las misiones pedagógicas. Forma un patronato compuesto por intelectuales de prestigio, como los pedagogos Luis Bello y Ángel Llorca, o los poetas Antonio Machado y Pedro Salinas. Luis Santullano es el secretario del patronato, discípulo de Cosío y con mucha experiencia en las bibliotecas ambulantes y la educación rural. Será el principal teórico y artífice de las misiones. Ya en los años 30, Cosío ya es un viejito entre mantas, entre el frío, y es más su afición y su vocación por la enseñanza, por la cultura, por el pueblo, lo que le lleva a estar allí presente. Para Cosío y Santullano no resulta fácil encontrar misioneros. Buscan jóvenes voluntarios cultos y entusiastas dispuestos a viajar hasta las más alejadas aldeas para dar a conocer la cultura española y la nueva política republicana. Cuando el señor Cosío fundó las misiones pedagógicas, entonces se acordó de que podían primero colaborar con misiones pedagógicas éramos los antiguos alumnos del Instituto de Escuela y de la Institución Libre de Enseñanza, puesto que el señor Cosío era profesor de la Institución Libre de Enseñanza y discípulo directo de don Francisco Giner de los Ríos. Y con ese motivo, pues me llamaron a mí y le llamamos a todos los compañeros que quisiéramos colaborar en esa misión.
nos pareció tan bella, tan bonita, que claro, nos prestamos a ello enseguida. Entonces, en aquellos años, todavía estudiaba yo en la Universidad Central y a través de la FUE hicieron un llamamiento para las personas que quisieran ir a hablar con el grupo que se iba a formar para la labor de misiones pedagógicas. Y entonces, pues yo fui a la entrevista para los coros de las misiones. Realmente estos grupos, porque estamos hablando ya de personas concretas, un poco se forman durante la dictadura de Primo de Rivera. Es la rebeldía universitaria en el periodo ese. Y es lo que agrupa a unas gentes y se empiezan a conocer, y esos después son los que van a formar pues la Barraca, misiones pedagógicas y tantas otras cosas como... Y por eso van saltando de un lado a otro, porque lo que hay es la amistad antigua entre ellos. Por vuestro entusiasmo juvenil, por vuestra elegancia espiritual, por vuestra ejemplar constancia, por vuestra generosidad inolvidable. En las misiones pedagógicas estuvo Luis Cernuda, estuvo María Zambrano, estuvo Antonio Sánchez Barbudo, estuvo Rafael Dieste, estuvo Pedro Pérez Clotet. Sería muy complicado mencionar aquí a todas las personas que que participaron o que hicieron misiones pedagógicas. Aproximadamente, pues, unas 500 personas entre intelectuales, maestros, inspectores, profesores que se iban agregando. Pues la nómina completa de misioneros yo creo que sobrepasa a las 500 personas. La selección de libros para las bibliotecas se encarga a Matilde Moliner, con la ayuda de Antonio Machado. El Teatro del Pueblo es dirigido por Alejandro Casona. El musicólogo Eduardo Martínez Torner es el responsable del Coro del Pueblo. Con copias del Museo del Prado realizadas por Ramón Gaya, entre otros, se funda el Museo Itinerante de Pinturas. El cineasta José Valdelomar se encarga de la documentación gráfica. Cuando salíamos de misión, pues no solamente estábamos actuando, sino que estábamos mucho tiempo juntos. Y salíamos a algún bar, alguna tabernita, algún sitio donde nos reuníamos cuando no estábamos en trabajo, ¿no? Y entonces, pues era muy placentero, porque comentábamos lo que estábamos viviendo, y como todo era, no sé por qué, pero todas las personas que giraban alrededor de misiones, todas eran intelectuales, o escritores, o poetas, o directores de tal, o pedagogos, o sea que era un ambiente todo intelectual. Las conversaciones nuestras en los altos del trabajo, en los pueblos, pues seguían siendo también intelectuales, de poesía, de literatura, de historia. En una misión en Almería, a cargo de María Zambrano, pues incluso en el tren, el gramófono que llevábamos lo poníamos en marcha, íbamos oyendo tal. Se va, a Castilla se va, por allí, por allá, por allá, por allí, a mi verde país. Por allá, a Castilla se va, por allá, por allí, a mi verde país. La misión llegaba a un pueblo y se ponía en contacto con el alcalde y con el maestro para entregar los libros que se llevaban para la biblioteca,
para ver en qué local o en qué lugar del pueblo se podía instalar el andamiaje para el teatrito, se hacía una especie de pregón para que el pueblo supiera a qué horas se iba a actuar, y luego la única propaganda era el discurso del señor Cosío, que se leía antes de empezar el acto. En general, las misiones procedían de personas que las pedían, de las provincias, ¿no? Por regla general, inspectores de segunda enseñanza, ¿no? Del Ministerio de Educación, algún alcalde, algún político, alguien enterado, se ponía en contacto con misiones, y cuando ya estaba todo convenido, pues entonces ya entrábamos nosotros en juego, ¿no? Si vemos los programas de misiones cuando llegan a una aldea, que pues es la aldea más perdida que nos imaginemos de las montañas de tal provincia, etcétera, hay conferencias sobre cuáles son, dijéramos, los deberes naturales de los ciudadanos y los derechos que la República les concede, cuál es el derecho de la mujer, no sé, hay muchas cuestiones, dijéramos, también de aspectos sociales que no van a ser olvidadas en las misiones pedagógicas. Era, dijéramos, todo lo que se saliera de los muy estrechos ámbitos académicos, como decía Cosío, todo lo demás, todo lo que está fuera de estos estrechos límites. Hacían muchas cosas, pero no puedo explicarle en este momento nada. ¿Qué era? Alguna cara física de ellos sí que me acuerdo, pero nada. Pero lo que decían No venían más que en misión de dar... De poner ejemplos, de hablar de teatro, ya digo, teatro, y cosas de esas. Y es de lo único que me acuerdo yo. Y Torner era un músico muy bueno, y aprendimos muchísimas canciones populares. Hay un cancionero de Torner que recoge los cantos populares de España, y según la región, pues cantábamos lo que se cantaba en esa región. Y lo que se les dejaba era un gramófono de maleta con una colección de discos de Bach, Händel y una muñeira y un tal. Ahora, que en la gramola sí que sacaban los cantares y cantaban los cantares, ayer te vi que subías por la Alameda Primera, luciendo la saya blanca y el pañuelito de seda. Esos discos que van. Otros cantares cantaban en otro disco, a tu puerta llaman puerta y a tu ventana ventana, a tu madre clavelina y a mi rosita temprana. Eso es los discos que nos ponían. Y nada más, y cada día pues nos decían, pues hoy tuvieron 4 días. Entonces el señor Cosío se acordó de Alejandro Casona, porque Alejandro Casona tenía 2 propiedades. Primero, que era maestro y fue inspector de primera enseñanza, y además era escritor. Casona era una persona muy cordial y con un entusiasmo verdaderamente increíble, porque tenía una vocación
una vocación tan tremenda por lo que hacía y creía tanto en la viabilidad de aquel proyecto que ponía el alma en ello. La famosa obra de Lope de Vega, el más genial de nuestros dramaturgos, del cual se cumplen en este año precisamente los 300 de su muerte. Y eso, la música ayudaba mucho a hacerles tomar parte en un canto, en la recitación de un romance, y ahí empezaba a fluir ya la comunicación. Sería por el año 34, yo era bastante pequeña. Yo salía a cena solo, vestido como un pastor, y llevaba una garrote en la mano. Uno más pequeño con una callaza en la mano, pues ha contado la historia esta. Y se decía así: estando yo en la michoza, pintándola mi callada. Vi venir 7 lobos por una oscura cañada. Venían echando suertes, a ver a cuál le tocaba de entrar a la majada. Le tocó a una loba vieja patituerta caniparda que tenía los colmillos como puntas de navaja. Dio 3 vueltas al redil y no pudo sacar nada. Pero a la última que dio, sacó la borrega blanca, hija de la oveja churra, nieta de la cana y parda, la que mis amos tenían para el día de la Pascua. Aquí mis 7 cachorros, aquí perra trujillana, aquí perro el de los hierros, a correr la loba parda. Se le quitáis la borrega, cenaréis leche y ugaza, y si no se la quitáis, cenaréis de mi cachava. Los perros tras de la loba las uñas se encajaban. 7 leguas la corrieron por unas sierras muy agrias. Al subir un cotarrito, la loba ya va cansada. Tomad, perros, la borrega, buena y sana como estaba. No queremos la borrega de tu boca loba dada, que queremos tu pelleja para el pastor una zamarra. De la cabeza un zurrón para meter las cucharas, el rabo para correas para atacarse las calzas y las tripas, pavihuelas, para que bailen las damas. Eran 3 o 4 personas que venían aquí a divertir la gente y claro, nosotras éramos pequeñas y cuando no habíamos visto otra cosa, pues aquello nos hacía ilusión de ver. No sé por qué ni por qué no, el caso es que pasamos a pertenecer de plantilla a Misiones. Pues debió llegar un momento en que pensaron que para manejar todo aquello y tenerlo a punto, pues me podía yo quedar fijo. Y entonces me quedé a cargo de lo que era el cine, películas, proyectores, baterías, etc. Claro, sí, de ahí que estoy en la fotografía dándole a la manivela, mientras Barbudo a mi lado está explicando. Las películas había que explicarlas porque todo lo que salía en ellas era un mundo absolutamente desconocido para aquel público. Eran mudas y entonces hubieran resultado incomprensibles. Íbamos a un pueblo y al llegar hacía el bullicio de los que llegan, como cuando llegaban los titireteros, igual, ¿no? Pues entonces sus profesores, no nosotros, sus profesores les decían gritar ¡comunista, comunista!, para echar a perder la cuestión y que que no dejaran a los niños ir a las misiones ni nada. ¡Comunista, comunista! Y todos los niños iban ¡comunista, comunista! ¿Cuándo es el cine? Eso era muy gracioso porque ese número nos faltaba. ¡Comunista, comunista! ¿Cuándo es el cine? Non perdíamos el cine en que
y que tuviéramos mucho que trabajar. Era gratis. El año 32, 33, 34, ya veíamos nosotros las películas de Charlot y de otras muy guapas. La sensación que les producía ver ciudades, ver barcos, ver algún automóvil que otro, ver el mar, ver un tren, ver edificios, pues os podéis imaginar, era completamente absortos ante aquello que estaban viendo y que no sospechaban siquiera. Claro, porque en aquel momento era algo nuevo que habría así. El ver proyectar en una sabana, en medio de un prado, una película de Chaplin, pues era algo que tenía que dejar huella. Cuando en la película aparecía algo que le era familiar, aparecía un perro, un gato, un caballo, un tal, ¡mira un perro! ¡Mira un gato! Era la reacción unánime, ¿no? Te sentían ¿cómo te diría yo? Una satisfacción de ver en aquello que les estaba maravillando, ver algo suyo. Nosotros mismos yo creo que éramos un espectáculo en persona para ellos. No te podré decir ninguna fecha. Lo que sí me acuerdo que había en la plaza, hubo más bien una especie de película. Eso cuando la República. Sí, hombre, pero sin hablar, aquello era mudo. Jolín, y claro, que tanto. ¿Tú te acuerdas de haber visto en la plaza? Bueno. ¿Sí? Uy. Y claro, pues como íbamos todos al colegio, bueno, esta tarde a tal hora a la plaza, sillas allí y venga. Y nos da divertirnos allí. Salí con toda una fachada, ¿verdad? Salían las imágenes. No será un acontecimiento nunca visto, ¿verdad? Nos llamaba la atención aquello mucho. Sí. Claro. Me acuerdo que hubo cine que era mudo entonces. Me recuerdo de eso. El museo, claro, iba a pueblos grandes, cabezas de partido, donde había instituto, por regla general, o había algún edificio que tenía locales adecuados para poner los cuadros. Yo me acuerdo de los más que se reflejaron en mí. Ese del rey, el rey quinto, cuarto, sexto, séptimo, no sé, que me llamó mucho la atención, la de unos niños, la de otras que estaban en un prado con unas uvas. Y a mí me llamaba tanto la atención que yo no salía de aquellos cuadros, o sea, yo estaba allí, me había comido el coco aquello, y después, mira, he sido pintor, decorador de eso, pero bueno, también se me da algo bien la pintura. Pero es que estaba pegadito a los cuadros aquellos, de cómo podía ser que aquello los pintaran unas personas. Quien fue encargado del museo fundamentalmente fue Ramón Gaya.
y sobre todo Gaya, Cernuda, en alguna ocasión creo que Azcoaga, Dieste, eran los que solían llevar el museo circulando por diversos pueblos de España. La sesión del museo se componía de las explicaciones de los cuadros, de las charlas en que se revivía el ambiente social y la época en que estaban escenificados en los cuadros, ¿no? Y lo que no se podía llevar en cuadros y en copias se llevaba en diapositivas y en láminas de color, y eso se proyectaba con el epidiascopio. Cosío lo que pretendía con el museo es que la gente de los pueblos conociera esas obras de arte, que conociera esas obras de arte y que las sintiera como suyas, que viera que eso era un patrimonio común de todos, y por eso las llevaba a los pueblos. Cuando llegaron las misiones, a mí se me abrieron los ojos de una manera terrible cuando vi las copias del Museo del Prado. Yo decía, ¿y esto lo han podido hacer a mano? Las misiones fueron las que decidieron incluso que yo me fuese a estudiar a Ávila para ver si yo podía entrar de ayudante con algún escultor o algún pintor para que yo pudiese salir del pueblo y entrar en el camino del arte. Las misiones fueron las que crearon el entusiasmo y la ambición de aprender, que ese fue el gran mérito, el gran secreto de las misiones pedagógicas, que fueron creando estímulos, porque no estábamos en condiciones de percibir, no teníamos base, pero sí intuición. Nos quedábamos con la música, pero no con la letra. Era muy elemental, pero humanamente muy eficaz. Un libro de cuentos, un libro de primeros auxilios de medicina, una cosa muy pequeña, pero muy variada, que se entendía que estaba al alcance de ellos y utilizable por el maestro. Eso eran unos cajones que se llevaban los mulos, se llevaban los cajones, y esos cajones simplemente se les quitaba la tapa y hacía una librería. Éramos muy críos y no entendíamos mucho, pero sé que vinieron aquí con las bibliotecas aquellas. Había una implicación social y dentro de esa implicación social, que también cubría, dijéramos, los ámbitos de desarrollo personal, de creación y mantenimiento de una sensibilidad estética, de una percepción ante fenómenos estéticos, etcétera, pero también existía, dijéramos, esa implicación social y cuya cosa más clara era la utilización del libro también, pues eso, ¿no?, como una herramienta de crecimiento personal y de transformación de tu propia comunidad. Cuando acabes tu trabajo, lávate las manos y coge el libro que has pedido en la biblioteca. Busca un sitio tranquilo y lee. Recordarás siempre con placer estos ratos. Guarda luego el libro cuidadosamente hasta que puedas volver a seguir leyendo. Procura que al devolver el libro ya leído, esté tan limpio como cuando te lo entregaron. Buena idea se tendrá de un pueblo donde los libros se leen mucho y se conservan limpios y cuidados. Había, digamos, elementos en los pueblos a los cuales disgustaban muchísimo las misiones pedagógicas. Claro que sí que había estos elementos. Los elementos que eran contrarios a que los campesinos aprendieran a leer y escribir. Hay testimonios del paso de la biblioteca por pueblos donde esto molestaba muchísimo. Que de repente a un campesino pues se le diera un libro de Calderón de la Barca o las poesías de Antonio Machado, o simplemente el hecho de que leyeran cosas que no controlaba el sacerdote, que no controlaba el cacique, que empezaban a leer estas cosas y luego iban a leer libros revolucionarios.
La biblioteca, pues teníamos una biblioteca que teníamos unos buenos libros, tendríamos 270 libros, y luego, pues porque dijeron que el maestro se había ido de aquí por huir de los facciosos, y eso se marchó a la Iruela, pues se bajaron ahí más abajo y se quemaron todos los libros. Aquí vivía el maestro nuestro y aquí es donde dormía don Alejandro Casona, en esta casa. ¿Sabes? Y los libros los quemaron ahí abajo. Ahí abajo se quemaron los libros. Qué atraso, qué cosa. Y es curioso, porque parece que los pueblos no se iban a interesar nada, y sin embargo era un dejar todo el mundo las tareas, ir a ver las misiones, y venían detrás de nosotros luego como si fuéramos la procesión, y nosotros las imágenes, iban detrás con esa devoción que en los pueblos se va a las procesiones. Cosillo decía que las misiones iban sobre todo a divertir, que iban sobre todo a entretener a los campesinos, a ofrecerles un mundo de valores que no tenía nada que ver con lo utilitario. Bueno, pues esto parece que escandalizó no solamente a los diputados más derechistas que había en las Cortes, sino también escandalizó pues en ciertos ambientes de la izquierda política, ¿no? Que escandaliza, bueno, esto que no tiene ninguna actividad útil, los campesinos siguen siendo pobres, no se hace la reforma, algún tipo de críticas en este sentido, ¿no? Y entonces, pues en un momento dado, Alejandro Casona hace una misión en Sanabria y se encuentra con un problema terrible de pobreza. Yo estuve en Sanabria y fue una de las misiones que más importancia tuvo, porque era un pueblo como muy abandonado, como muy lejos de la civilización, y entonces era una situación ya no solo pedagógica la que había mala, sino sanitaria. Y era una gente de los pobres, había mucha miseria, había bocio endémico, las mujeres de 25 o 30 años parecían abuelas, estaban, los chicos apenas tenían vestimenta, en fin, muy mal. Y ahí es donde encontramos el atraso mayor del pueblo español, de la gente. Y ya te digo, la escuela se confundía con la cuadra, o viceversa. Lo de abajo era cuadra, como decimos aquí, porque estaba... Y lo de arriba estaba pisado con tabla y a un vuelo. Les pareció algo terrible y entonces pues vuelven bastante compungidos, vuelven bastante dolidos de la situación que se vivía en aquel pueblo, y entonces organizan una misión que tiene un carácter social importante, que es la misión pedagógico-social de Sanabria. En octubre de 1934 se realiza en Sanabria la primera y última misión pedagógico-social. Casona cuenta en la memoria de la misión que llevaron, entre otras muchas cosas, medicinas de todo tipo y sal yodada para el bocio. En la escuela los misioneros pintan el aula, renuevan el material escolar, crean un botiquín, una biblioteca y un comedor para los niños. Al maestro, que hasta entonces vivía en el aula, le acondicionan una habitación independiente y ponen estufas de leña. Lo que tenía era barro. Entonces le pegaron un poco de cal y eso, y eso fue lo que hicieron. Sí, por dentro. Pero por afuera no tocaron. Por afuera no, por no, dentro. Porque la casa estaba de pie. ¿Vivía el maestro en la propia Sí, en la venía escuela? aquí, porque parte de ella era vivienda. La leña la teníamos que traer nosotros, los chavales. Claro. Para poderse calentar. Sí, eso es lo que hay. Bueno, y en la escuela tampoco aprendí mucho, porque éramos muchos chavales y un maestro solo en aquellos tiempos no podía dar. Luego sí, por la tarde nos sacaban y íbamos allí al cine, a ver a Charlot, que otra cosa no echaban, porque no había en aquellos tiempos, no había.
Durante las 2 semanas que dura la misión, distribuyen maíz híbrido, adaptado a su clima, y nuevas semillas para ampliar su dieta y mejorar sus cosechas. Por las noches se proyectan, además de películas cómicas, documentales didácticos sobre los métodos de cultivo y costumbres saludables que les han enseñado por la mañana. La Revolución de Asturias estalla mientras se realiza la misión pedagógico-social. La admisión de 3 ministros de la CEDA, Confederación Española de Derechas Autónomas, en el gobierno de los radicales, motiva la revolución de 1934. Los partidos de izquierda ven en esto la entrada del fascismo en el gobierno. Casona, en la memoria de Sanabria, muestra la preocupación de los misioneros por el enfrentamiento político que cada día se acrecentaba más en España. Hubo algún diputado en Cortes que llegó a decir, fíjense ustedes, uno de los lugares donde más bibliotecas se han repartido fue Asturias. Ahí es donde estalló la revolución. Desde luego era evidente que el libro era una herramienta de transformación social. Entonces había grandes ámbitos de la población que así lo creían. Pero a su vez, es decir, como si dijéramos en una fotografía en negativo, también se ve que por el lado, dijéramos, de las instituciones más conservadoras, se temía precisamente que el libro efectivamente fuera una herramienta de transformación social. La tensión política se había extremado en España. Con la derrota y represión de la Revolución de Asturias por el gobierno radical cedista, se abre el periodo más conflictivo del llamado Bienio Negro. Lo de la CEDA fue otro capítulo entre risible y triste, porque aquello fue un desastre. Aquello fue tremendo, tremendo. Porque afectó muchísimo a lo que estaba en camino. Porque había un camino, bueno, a lo mejor, y hago un paréntesis, yo soy un poco partidista, pero había un camino emprendido como de un cierto progresismo para una reforma agrícola, para una reforma industrial, para una reforma cultural, y esto la CEDA lo interrumpió y volvimos otra vez a la Iglesia y al ejército, con lo cual pues la persona que había tenido una esperanza en que con la República se emprendía un camino nuevo, se encontró con que volvíamos a lo viejo. El debate sobre la importancia de las misiones pedagógicas también se extrema. Los partidos conservadores en el poder, que ya habían conseguido suprimir la Barraca y el Consejo Nacional de Cultura, presionan en el Parlamento para paralizar las misiones. En la prensa de esos días, Américo Castro responde a los ataques. En su artículo Los dinamiteros de la cultura, acusa a la derecha de cerrar el camino que había abierto a la República, diciendo: tan criminal e insensato como hacer añicos la biblioteca de Oviedo o los tesoros de su catedral, es el intento de aniquilar las misiones pedagógicas. Por lo visto, llevar a campos y aldeas cultura, arte e ideas españolas es un pecado mortal. Las misiones pedagógicas no eran una actividad inocua. Las misiones pedagógicas daban conciencia cívica. Producían una conciencia cívica en los campesinos y esa conciencia cívica, lógicamente, les abría a un mundo de valores más democráticos. Y esto molestaba. Tuvieron como un cierto control y ya no se iba con el mismo entusiasmo, porque tampoco se recibían con el mismo entusiasmo, porque al cambiar ayuntamientos, alcaldes, ya no era el mismo clima, ya no era lo mismo. Y sí, yo ya a las últimas misiones ya no fui. No eran las misiones ya. Finalmente, el gobierno derechista consigue recortar drásticamente el presupuesto de 1935 para el patronato de misiones.
Las oficinas centrales reducen su actividad, pero gracias a la labor de descentralización comenzada, inspectores y universidades de provincias consiguen mantener el número de misiones algún tiempo más. Una cuestión que creo que es clave y que nunca se debe olvidar es el efecto que están haciendo las misiones pedagógicas en esta juventud republicana. Porque esto es extraordinario. Eran personas que en principio iban un poco, decía Cossío, que iban un poco por la aventura, por ganas de ver, de abrazar a la gente, de conocer lugares nuevos, y de repente se encuentran con que estos campesinos tienen una vida, tienen unas ideas, tienen una cultura que ellos consideran maravillosa, y de repente se sienten influidos por los campesinos y por esa cultura que tienen los campesinos. Y esto se nota, empieza a notarse en su manera de ver la vida, en su manera de examinar los problemas que tenía en aquellos momentos España, e incluso en la manera en cómo estas ideas que encontraban en el mundo rural, que tenían los campesinos, cómo este conjunto de ideas podrían ayudar a hacer los cambios que España necesitaba en aquellos momentos. En cuanto a las misiones que representó, pues eso siempre ha estado en el aire. ¿Qué representó? Pues por lo menos de momento hacían un efecto extraordinario. Si aquello duraba o no duraba, o significó algo en la vida, algo tangible y algo duradero en la vida de esos habitantes, de esas masas que estuvieron oyéndonos y viendo las películas, pues no lo sé, yo creo que sí. Yo creo que sí, que algunos frutos tuvo que dar. Piensa que ponías en movimiento unos valores que a la gente la hacían pues con deseos de superarse y con deseos de subir como ser humano y de incorporarse a un mundo que les parecía posible llegar a alcanzar. Si las misiones, por su parte, ¿no?, como tales misiones eran extraordinarias, personalmente para nosotros era extraordinaria nuestra vida junto a los campesinos, a los niños, a esos pueblos olvidados, a esos sitios donde no había llegado nada de nada, ¿no?, de que, como he dicho antes, que nacían, vivían y morían sin salir de allá. Pues eso sí nos hizo un efecto muy grande, muy profundo. Pero hemos recogido pues a lo largo de la vida, nos hizo, de algún modo, nos transformamos. También nosotros nos enriquecimos mucho con la experiencia esa. más amplia del mundo, a través de la radio, los periódicos, los anuncios, el cine o los escaparates. Esta educación indirecta es lo que el pedagogo Manuel Bartolomé Cossío llama la cultura difusa. En este sentido, la distancia que separa el campo y la ciudad es inmensa.
Mientras unos disfrutan de los avances del siglo XX, otros viven una existencia casi medieval. El gobierno republicano quiere tender puentes entre estos dos mundos. Para esto se crean las misiones pedagógicas, para que el campo, a través del cine, la música, el teatro o los libros, sea partícipe de esa cultura difusa que disfruta la ciudad. Y sobre todo hacer ver una cosa, que la cultura española no es la educación cristiana española, sino que es la cultura española. Es una educación civilizada en vez de una educación religiosa. Esas son las misiones pedagógicas. Acercar al pueblo al tesoro de sabiduría nacional. No precisamente que hagan novenas y que recen y que hagan tal. Es otra cosa. Es una educación ciudadana, una educación cívica. Las misiones pedagógicas responden muy bien al espíritu educativo de la institución libre de enseñanza y representan casi como la culminación de ese espíritu de la institución libre de enseñanza y además en la Segunda República. Francisco Girer de los Ríos. Porque nadie sabía el himno de Riego. El himno de Riego, la musiquilla, la conocíamos todo con letras que no eran las del himno. Si los curas y frailes supieran, etc. Y a nuestros acentos se los venchan, mire, y a nosotros, mire, los hijos del ti. Eso la marsellesa, eso lo cantamos en la radio. Poca pena y no sabiendo. Y bajaban con banderas y cantando y en coches y los tranvías con gente por fuera en los techos. Bueno, una cosa como jamás se podrá volver a repetir. El estallido popular de la proclamación de la República no se volverá a dar en la vida. En aquellos momentos el país era fundamentalmente rural y había que llevar la cultura a las aldeas. Como fuera, había que llegar a las aldeas, había que llegar con la escuela, había que alfabetizar a ese mundo rural para, digamos, alcanzar por lo menos ese estado de modernidad en el que vivían otros países europeos. Entonces la República hace un conjunto de cosas y la República lo primero que hace es reunirnos a los maestros y decir: a vosotros queréis aprender este nuevo estilo, queréis aprender, pues haced estos cursillos conmigo y aprenderéis. Frente a unas clases en los años 30, el 75% de la población española vive en el campo y más del 35% es analfabeta. La educación en el mundo rural está abandonada por unas clases dirigentes que viven en la ciudad. Los maestros están mal pagados y desmotivados. Cuando en 1931 triunfa la República, se pone como objetivo superar este atraso, igualar las oportunidades del campo y la ciudad y hacer saber a los campesinos que ellos también son ciudadanos de la República. La miseria que había en los pueblos era tan horrorosa que entonces se decía: cuando seas padre, comerás un huevo, porque entonces los huevos se partían para dos en las familias modestas. Trabajar mucho para vivir, para poder comer pan y alguna patata. ¿No te creas? Entonces oías hablar de la miseria que había en el campo en España, pero yo no la había visto. Y entonces con las misiones tú veías a aquella gente que verdaderamente era la miseria.
Aunque sean analfabetos, los habitantes de la ciudad tienen la posibilidad de recibir una visión. ¿De qué mundo vienen estas personas? Éramos tan lejos de su mundo que parecía que venías de otras galaxias, de sitios que ellos no podían entrar en su imaginación que existieran. Ni cómo vestíamos, ni cómo llevábamos para comer, ni cómo hablábamos, ni cómo... Éramos otra cosa. Tampoco éramos los titiriteros que van por los pueblos. Había otra relación, era otra cosa. Era como si algo de pronto que no se puede creer llegara a ellos y dijera, pues sí, creedlo que estamos aquí, venimos a ayudaros. Desgraciadamente fue tan poco tiempo que no sirvió de mucho. Las misiones pedagógicas fueron creadas por la Segunda República para llevar cultura, entretenimiento y progreso al mundo rural. Era una escuela ambulante que iba de pueblo en pueblo. Algo tan aparentemente sencillo como llevar cultura a los pueblos se convirtió en una de las acciones más luminosas y emblemáticas del primer gobierno republicano. Y otros profesores universitarios fundaron a finales del siglo XIX la Institución Libre de Enseñanza, también conocida como la ILE. Su intención era modernizar España, reformando y mejorando la educación en todos sus niveles. Pero no hay que olvidar el movimiento, el interés por la educación de los grupos anarquistas. No hay que olvidar el interés por la educación también del Partido Socialista, a través de las casas del pueblo, o de la Escuela Nueva, por ejemplo, que funda Núñez de Arenas. No hay que olvidar las universidades populares, unas que tenemos controladas y otras que desconocemos, pero hubo unas cuantas. Durante el reinado de Alfonso XIII, Manuel Bartolomé Cosío, discípulo de Giner de los Ríos, intenta varias veces que el Estado realice misiones pedagógicas para apoyar a los maestros rurales. Cosío, que había sido profesor de la ILE y director del Museo Pedagógico, es uno de los intelectuales más respetados de su época. Aún así, no logrará crear las misiones hasta la llegada de la Segunda República. Estábamos dando clase de numismática y entró el portero del museo y dijo: se acaba de proclamar la República. Y salimos todos corriendo del museo y nos fuimos a la Gran Vía. Y por la Gran Vía ya bajaba una riada de gente en coches, andando, todo el mundo cantando la Marsellesa.